Eso es una uchuva. Yo tengo sentimientos encontrados con esta fruta, porque a mí la fruta así como tal, así como la están viendo, no me gusta. Así tal cual no me gusta. Es una fruta muy bonita. A la gente le fascina este tipo de frutas. Ella viene en un cogollito así, como lo están viendo acá. Usted la tiene que sacar de la planta. Es muy bonita, parce. Pero a mí la uchuva, así tal cual como fruta, no me gusta. Pero el dulce de uchuva, uy, parce. Bueno, el jugo de uchuva es una cosa deliciosa. O sea, es un jodido 10 de 10. Pero el dulce de uchuva, uy, y doña Miriam hacía un dulce de uchuva, papi. Vea, por mi casa, todos los días pasaba el mismo señor de la mazamorra. Al señor le cogimos mucho cariño porque desde que nosotros nos tuvimos que ir desplazados desde Buenos Aires a Enciso, yo recuerdo mucho el canto del señor de la mazamorra. Pues yo no soy capaz de imitarlo, pero ese señor desde siempre, ese cucho era de los que vivían en las fincas de la parte de arriba. El señor siempre fue campesino. Y el señor todos los días, él solo, papi, se bajaba a esas vainas. ¿Cómo es que se llaman estos recipientes en donde meten la leche cuando ordeñan a la vaca? Que son unas vainas que son como de metal. ¿Cómo es que se llama eso? A mí se me olvida el nombre de esa vuelta. Cantinas. ¿Sí serán cantinas? Cantinas. Me están diciendo que sí, que llaman cantinas. Listo. Son unos recipientes como de metal, en donde meten por lo general la leche cuando ordeñan a las vacas. Y ese señor él mismo hacía la mazamorra. Y ese señor bajaba mano en el hombro. Sí, ese cucho no tenía carro, el señor no tenía moto, él era solo huevón y él vendía la mazamorra para mantener a la familia de él. Brother, ese señor le daba la vuelta a todo el barrio a pie con una de esas cantinas, bueno, eran dos cantinas y se ponía un palo en el hombro como si fuera un chinito, de esos que cultiva arroz. Un palo así de lado a lado, cantina y un bolso, ¿sí? Un morral. En el morral siempre tenía bocadillo, blanqueados. Ay, papi, blanquillos o blanqueados, no recuerdo cómo se llama. Uy, loco, eso es muy rico, huevón. Dios mío, hablando de dulces, blanqueado, se llama blanqueado. Ay, loco, eso es muy rico, huevón. Vea, yo le muestro los placentudos acá, blanqueado. Esto, ay, Dios mío, esta vaina es exquisita. Uy, esto es muy rico, mano. ¿Quién ha probado esto? Esta vuelta es exquisita. Y entonces el señor siempre manejaba en el bolso, en el morral, manejaba blanqueados, panelitas, que las panelitas también eran una cosa de locos, bocadillo y chocolatinas mu. Las chocolatinas, ¿recuerdan las chocolatinas mu? Las que eran chiquiticas, eran pequeñitas y delgadas en realidad, pero tenían un sabor muy, muy rico. Bueno, manejaba entonces de eso. Todo lo dulce lo manejaba el señor en el morral. Y el señor manejaba las dos cantinas de mazamorra y cuando se le acababa una, subía hasta la finca, huevón, y traía otra. O sea, ese cucho era un camellete. Ese señor era un camellete, papi, pero de los duros. La mazamorra de ese señor, qué cosa tan espectacular, hermano. Y el señor te vendía, vos por ejemplo le decías, ay, vendeme 500 pesos de mazamorra. O vendeme 1000 pesos de mazamorra. Nosotros por lo general en aquel entonces nosotros le comprábamos. Es que pues eso fue hace muchísimo tiempo. Yo en esa época tendría... Nosotros nos fuimos desplazados cuando yo tenía 7 años. Imagínense, 7 años. Digamos que más o menos cuando yo tenía 10 años, yo recuerdo que mi mamá le compraba como 700 pesos de mazamorra. Y eso era una cocada. Uy. Eso sí, en la casa nunca faltó la mazamorra. Nunca, porque eso era muy barato. Eso era muy, muy barato, mano. Eso era un viajado, el hijo de puta. Eso creo que eran como 500 pesos. Ey, señor, 500 pesos de mazamorra o 700, yo no recuerdo muy bien. Papi, eso era pero era una coca enorme, mano. Y ese cucho, ve ahí, dele y eche mazamorra, hermano. Uf, pero una mazamorra exquisita, una cosa deliciosa. El señor siguió trabajando en eso porque realmente era muy rica y todo el mundo le compraba. O sea, al señor le iba muy, muy bien en realidad, pero pues él tenía sus obligaciones. Y él siguió en el mundo de la mazamorra. O sea, el señor todavía yo ya tengo 34 años y el señor todavía trabaja en el barrio. Lo bueno es que el señor se expandió, o sea, no se quedó haciendo exactamente lo mismo, ¿no? El señor ahorró dinero, luego se compró su propio vehículo, ahora tiene pues más cantinas obviamente, entonces es un vehículo como de carga, es como esas moticos de carga que tienen como un volquito, entonces ahí las mete todas parce, ya no solamente trabaja él, sino que otra persona, me imagino que será un familiar de él, entonces ya cubren la ruta entre los dos porque, brodero, ustedes vieron cómo es cuando yo vivía en Enciso, eso son un montón de lomas, entonces el señor tenía que subir a pie
todas esas escalas de una cuadra vendiendo mazamorra, cargando el peso de eso, y luego bajaba a otra cuadra, que me imagino que ese era el relajo, y luego tenía que subir la otra y bajar y subir, y así cubría todo el espacio del barrio. Eso era un montón, papi, ese señor para trabajar. Uf. Y ahorita ya tiene el carrito ese con el volco, puede bajar pues ahí todas las cantinitas, ¿sí o qué? Trabaja con otra persona, qué bacano, el señor como que le fue bien, hombre, qué chimba. Muchachos, fallé como paisa, yo odio la mazamorra. Ay, no, parce. Esa mierda de leche coge un sabor horrible y ese maíz hay nada que ver. No, parce. No, parce, ¿cómo me vas a decir, huevón? Que la más... Ay, parce, la mazamorra es un elixir, brother. No, no. Dice Isabela, tampoco me gusta la mazamorra ni la guapanela. Isabela, pero ¿cómo te va a gustar la guapanela si la guapanela después del jugo de guayaba es una bebida de pobres, mi amor? Ustedes los ricos no. Aguapanela, ustedes los ricos, mi vida. Ustedes vivían a puntas de domicilio, los jugos de ustedes eran de frutas GMO o maricadas así. La guapanela es de pobre, mi amor. La guapanela era de nosotros. ¿Quién eran los únicos? Yo nunca en mi puta vida he visto una persona millonaria tomando aguapanela. Es más, un pobre pronuncia un rico, un millonario, como Isabela y su familia, pronuncia la palabra guapanela gonorrea y le sale roncha en los labios. Pues, les toca ahí coger un montón de aciclovir y embadurnarse la boca de aciclovir, hijo de puta, de la cantidad de ronchas que les va a salir en la boca, hermano. Amor, la guapanela después del juguito de guayaba es la bebida de los pobres, que era lo que tomábamos nosotros por allá, pura guapanela. ¿Cómo se hacía el chocolate? ¿Cómo se hacía el chocolate en las casas de nosotros? Aguapanela y chocolate, pues se le echaba la cosita, o sea, la guapanela era el endulzante del chocolate. Así se hacía, obvio. ¿Cómo hacía el cafecito? Aguapanela y se le echaba el café y se revolvía. Eso es lo que se hacía en aquel entonces. Obvio. Buenas noches, Muñe. Hablando de jugo de guayaba, me vino ese jugo de guayaba roja a la cabeza. ¿Qué putas guayabas las que hay en la finca? En la finca de mi mamá hay 3 diferentes tipos de especie de guayaba. Ahí arriba en Marinilla. Están las guayabas de leche. No sé si las conozcan. Esa guayaba es deliciosa, pero es muy apetecida por los pájaros. A los pájaros les fascina la guayaba de leche porque es una guayaba muy blandita y es muy dulce, es muy rica. Hay una guayaba que es una guayaba roja. Uf, papi, el jugo de esa guayaba roja. Ese jugo es exquisito. Y cuando hay temporada, porque ustedes saben pues que obviamente eso es por temporadas, ese arbolito, es un arbolito pequeño, se tupe de esas guayabas rojas, hermano, y eso toca pelear con esos pájaros, gonorrea, para que no nos las quiten. Es deliciosa. Y la otra guayaba, no recuerdo cuál es, porque en la casa no hay la típica guayaba que es como rosada por dentro, no. Pero sí, gordo, esa guayabita roja, hermano, uf, qué rico, parce. Muñe, ¿dónde me dejas el jugo de tomate de árbol? Ah, no, parce, eso es una vaina exquisita. No, eso es una maravilla. En cualquier momento Isabela escribe en el chat, ay no, en mi casa nunca tomamos jugo de tomate de árbol porque es súper maluco. Me imagino, en cualquier momento. En cualquier momentico, parce, porque todo lo que es el jugo de tomate de árbol, el jugo de guayaba, la guapanela. ¿Qué más se nos escapa, muchachos? Y el chocolisto. Sí, sí, porque el chocolisto era el Milo de nosotros, ¿no? Básicamente, el homónimo. En cualquier momento Isabela dice, ay, gas, el jugo de tomate de árbol. Uy, parce, un juguito de tomate de árbol helado. A punto como de congelarse, como en la línea transitoria entre el estado de la materia, ¿sí? Entre el líquido y congelado. Ay. Uy, Dios, no había nada mejor que vos llegar de la calle, que en esa época Medellín era la ciudad de la eterna primavera, vos llegar de la calle, papi, con ese calor tan horrendo, cansado por un partido de fútbol, jugar chocha escondido, chocha jugado con los parceros, abrir esa nevera a mano y una coca repleta de jugo de tomate de árbol, así todo espumoso, porque el jugo de tomate de árbol es espumoso. Ay, ay, qué rico, Dios. Uf, loco. Ah, ¿sabe también que era muy de pobre? La colada, huevón. Más que todo la colada que se hacía con bienestarina, porque claro, la bienestarina ni siquiera se vendía, la bienestarina era subsidiada, hasta donde tengo recuerdo, o sea, eso lo regalaba la alcaldía, el gobierno lo regalaba por el tema de la desnutrición en los barrios de nosotros. Qué gonorrea, ¿no? ¿A alguno de ustedes les tocó la bienestarina o no? ¿A quién le tocó? A mí me encantaba. A mí me encantaba.
La bienestarina era básicamente... Keep, vamos a ver qué es la bienestarina. Mira, esa vuelta probablemente muchos de ustedes no la conozcan. Bienestarina, porque esto no se vendía. Listo, estas vainas no la vendían. Eso era, bueno, aquí está la definición, perdón, aquí está la definición de lo que sería la bienestarina. Complemento alimentario de alto valor nutricional producido y distribuido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esto no estaba a la venta. Esto, como les digo, parce, era básicamente como un beneficio, sí, una ayuda que se daban en barrios marginales, en barrios por allá en alta montaña donde yo vivía, por ejemplo, porque allá los peladitos estaban desnutridos, las cosas como son. Mano, el acceso a la comida, bueno, en la parte de abajo de nosotros en la urbanización no tanto, sí, o sea, mal que bien ahí teníamos nuestra comidita en aquel entonces. Pero los niños de los colegios y de las guarderías de ahí hacia arriba eran niños que muchas veces iban literal al colegio sin desayunar porque no había comida en las casas. O sea, los papás tenían que tomar la decisión de cuál alimento del día tomar. O sea, si almorzaban no comían y tampoco desayunaban, y si desayunaban no almorzaban ni tampoco comía. O sea, la vuelta era jodida. Yo tuve compañeros en mi colegio, que mi colegio era un colegio público. Yo tuve compañeros en mi colegio ahí en la Luis Carlos Galán que iban sin desayunar y esos maricas no comían. Esos maricas no tenían comida en la casa. Era duro, era muy duro, mano. Entonces el bienestar familiar repartía eso que era la bienestarina y se lo daban a los muchachos. Con la bienestarina se hacía una colada. Eso es exquisito. Qué vaina tan rica. Y era así, míralo, esto. Esta es la famosa bienestarina, mírenla. La bienestarina era una bolsita, pues por dentro era polvo, era como un polvito y eso se hacía como una especie de colada, así como la señora que lo está sirviendo, que muy probablemente eso sea un comedor de colegio, un comedor estudiantil. Me imagino que es por los vasos, ¿no? Me recuerda mucho al comedor estudiantil de colegio en el que yo estaba en aquella época. Entonces se hace como una especie de colada, eso queda muy espeso, pero es delicioso. A mí me fascinaba. Uy, niño, a mí me encantaba la bienestarina, huevón. Qué cosa pa' buena. Eso con galletitas de soda. O sea, no, hay un montón de gente en el chat que también probó la bienestarina. Esa bienestarina calientica, con galletas de soda, pues las galletitas Saltín no, las normales. Uf, parce, el paraíso gonorrea. Porque uno con eso hacía básicamente un migao, mi hermano. Se cogía en la coladita, cogía tostadas y las trituraba y se las echaba, y cogía las galletitas de soda, las partía y se las echaba. Y como eso sí, esa bienestarina concentra el calor, hermano. Papi, eso es peor que un termo deshelador. Esos termos deshelador son capaces de conservar el calor del agua o del líquido que esté ahí vertido una semana completa. Lo mismo la bienestarina, esa mierda, papi, para que se enfriara. Uf. Peor que la papa criolla, pues. Ay, hermano, eso usted le servían eso y usted con esas ganas de meterse eso al guarguero, hermano, de meterse eso al buche, papi, eso, pero hirviendo, eso usted se quemaba el paladar tratando de comerse eso. Uy, bro, eso usted sople y esa mierda nada que se enfría. Uy, loco, la bienestarina conserva mucho el calor, muchísimo. Eso es digno de un estudio, parce, se los juro. Uy, sí, vea lo que dice por acá, cositas. A la media hora eso seguía caliente, papi. Yo recuerdo que mi hermanita, a mí me daban bienestarina en el colegio de vez en cuando, pero mi hermanita también me hacía bienestarina porque a mí me encantaba. Ella hacía bienestarina para mis dos sobrinas, porque ellas también estudian en un colegio público, no en la primaria. Entonces allá, dependiendo de las familias, pues como que repartían las bienestarinas, porque eso tampoco les es que alcanzara como para todo mundo, sí, la verdad, las cosas como son. Y ella hacía bienestarina, entonces me llamaba, papi, va a hacer bienestarina, ¿quiere coladita? Uy, obvio, yo salía, papi, pero que mero pique. Mi hermanita me servía el plato con bienestarina, niño, y eso, mano, a la media hora seguía igual de caliente. Y yo con esas ganas de comerme eso, huevón, y ahora imagínense cómo estaba la olla. Uy, brother. Mi familia lo metía en el congelador 10 minutos. No, nosotros nunca lo metimos a la nevera, pero niño, eso sí, Dios mío, para conservar el calor, qué miedo. Pero muy rica, la bienestarina muy buena y eso era alto en nutrientes. De hecho, a uno le decían que sí, en esa época a uno le decían que si uno quería engordar, tomara bienestarina. Yo en esa época era muy acomplejado porque yo era muy flaco. O sea, yo soy delgado, yo soy una persona delgada. Perdón, pero yo en esa época era muy flaco, huevón, era jodidamente flaco. Yo les he mostrado fotos, era muy flaco. Entonces yo quería engordar y yo decía, yo quiero engordar. Entonces, a uno le decían, tome bienestarina, porque esa bienestarina pues en teoría lo engordaba a uno. Ni ese hijueputa me engordó. Ni siquiera la bienestarina fue capaz de engordarme, hermano. Mi queridísimo Rainban y mi queridísimo Tony, muchísimas gracias por las suscripciones, cositas hermosas. Un besito, un abrazo.
Pero sí, qué bueno recuerdo, hermano, la coladita. Qué bueno, la colada se puede hacer sin bienestarina, se puede hacer incluso con maicena. ¿Han probado la colada con maicena? Que es igual de rica. A mí me parece que es igual de... A ver, yo le tengo mucho cariño a la bienestarina y yo prefiero la bienestarina. Pero la colada que se hace con maicena, es muy delicioso, brother. ¿Cierto que sí, Meso Escobar? Muñe, yo trabajo en el ICBF y todavía existe. La bienestarina existe. Ay, qué rico, hermano. Qué chimba. Y todavía me imagino que se la regalan de pronto como a esas poblaciones de alto riesgo, ¿cierto que sí? Qué bacano, hombre. La avenita caliente, sí, señores. Sí, ajá, exacto. Con maicena y guineo. Eso le dan a los bebés. ¿Y guineo? ¿Guineo? Oye, Muñe, tengo que proponerte jugarte algo cuando quieras. Tiene recompensas monetarias en Nequi. Ahorita vamos a jugar, mi amor, no te preocupes. Parce, ahora se hace de Sacha Inchi. Ahora es más nutritiva y de mejor calidad. Uy, qué rico. Uy, qué rico, bro. Porque si en esa época la bienestarina era buena. Si ahorita le mejoran la fórmula. Oh. Ay, qué rico, niño. Qué ganas de una coladita, gonorrea. Cuando suban sí solo decir a mi hermanita que me haga coladita, porque yo no sé hacer eso. Aunque eso no tiene como ciencia, eso es como agua. Eso le echan también, creo que leche, no estoy seguro. Es como agua, la harina y esas huevonadas, no, creo. Sí, Muña, aquí en la costa hacen colada de guineo verde. Yo nunca he probado esa. ¿Y es rica o no? Sí, sí es buena. Marica, paren, tengo hambre y aún no es mi hora de almuerzo. Carito, ¿cuánto falta para tu hora de almuerzo, mi amor? Te excitaste, uy, brother, la colada es muy rica, mano. Si ustedes tienen ahí cómo hacerse una, aprovechen, parce. Uf. Le ponen hasta canela sí le ponían, de eso sí recuerdo yo. Niño, yo una vez le metí el dedo luego de 40 minutos enfriándose, igual me pelé el dedo del calor. La cola de guineo es buena, aunque creo que no le llamamos guineo a lo mismo. A ver, guineo acá en Medellín son como esos platanitos verdes pequeños. Esto es un guineo para nosotros. Para nosotros eso es un guineo, que son chiquiticos. Esto es un guineo, esto. De hecho, con esto hacemos patacones acá en Medellín. No sé cómo le digan ustedes allá en la costa. Si es eso, ¿no? El guineo es un plátano pequeño, sí. Ah, es lo mismo. Ah, bueno, bien, bien, bien. Sí, sí. No, no. Creepy, creepy. Hay plátano verde, hay plátano maduro, hay banano y hay guineo. Por ahí una vez un gringo vino acá a Colombia, hizo un video diciendo que le parecía increíble que acá comiéramos banano con la comida, pues con el almuerzo. Pero él no decía banano, él decía plátano. Él decía que comíamos plátano así. Lo que no sabía ese señor es que eso no es un plátano, es un banano. Son diferentes especies. ¿Sí? Es muy diferente un plátano a un banano, a un guineo, a un murrapo. Y el señor, pues, claro, es entendible. De pronto el tipo, pues, era nuevo aquí en Colombia. En su país, pues, es muy normal que no tengan como tantas especies de la misma fruta, por ejemplo. Pero acá es diferente. Hay uno que llama papoche. El papoche es como un platanito gordo pequeño, ¿cierto que sí? Que es muy dulce. Sí, sí es. Creo. Es este, ¿no? Papoche. Hay uno, no, no es ese. Mi mamá llevaba uno a la finca. El murrapo es un banano pequeño. Murrapo. El murrapo es un bananito pequeño, es esto, ¿no? Son bananitos diminutos que son muy dulces, son muy ricos. Eso es una chimba. Pues por aquí se ven grandes, pero no, son muy pequeños en realidad. Pues de hecho son más o menos así. Son muy pequeñitos, son muy ricos. Uf, murrapito es una chimba que yo recuerdo, yo recuerdo que a mí me enseñaron a comer muy rapo, pero, o sea, es el bananito y usted coge y como que lo estripa, ¿sí? Como que lo estripa y le quita la parte de encima y lo empieza como a estripar y sacarlo como si fuera una lecherita, como si fuera un pasta dental. No, así no lo comíamos nosotros en el barrio. ¿Ustedes también o no? Sí, no, no sé si lo comían así, sí, igual. Sí, o sea, el murrapito no se lo comía uno como el banano normal, que usted le quitaba pues la cáscara y sacaba el pedacito de banano de adentro. No, usted cogía y como que lo estripaba, como que lo hacía,
pues como que lo hacía una especie de papilla y luego simplemente lo estripaba y se lo comía así, como si fuera un bolis, exacto, como si fuera un bolis, marica. Ajá. Sí, 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 sí.